¿Sientes que caminas en círculos sin saber si avanzas hacia donde Dios quiere? Cada paso que das viene acompañado de esa pregunta que te carcome. ¿Será este el camino correcto? Te levantas cada mañana con esa misma duda. Miras a tu alrededor y ves a otros que parecen tan seguros, tan claros en su propósito, mientras tú sigues preguntándote si estás desperdiciando tu vida en la dirección equivocada. Has pedido señales 1000 veces. Has orado: Dios, solo dame una confirmación, algo, lo que sea. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. Dios no confirma el camino de la manera que esperas. Lo confirma de maneras que has estado ignorando. No es casualidad que estés viendo esto justo ahora. Él sabe que necesitas esta confirmación hoy. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a mostrarte las 4 formas exactas en que Dios te está confirmando que vas por el camino correcto. Incluso cuando todo te dice lo contrario, quiero pedirte un favor que bendecirá a muchos. Apoya este mensaje con tu me gusta, un comentario y compartiéndolo. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy, y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase: Señor, guía mis pasos. Esta oración es un acto de rendición hermoso. No es dudar del camino, es reconocer que necesitas su dirección divina en cada paso que das. Es humildad en acción. Capítulo 1. La duda que te consume. Hay una soledad particular en la duda. Es una habitación silenciosa en tu propia alma, donde las preguntas rebotan en las paredes sin encontrar respuesta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Me equivoqué de camino? ¿Y si esta no es la voluntad de Dios para mí? ¿Conoces estas preguntas? Son tus compañeras en las noches largas, cuando el mundo duerme y tu mente no te da tregua. Oras, pides una señal clara, un trueno en un día soleado, una voz audible, algo que borre la incertidumbre. Pero la respuesta es un silencio que a veces se siente como abandono. Y en ese silencio la duda crece. Comienzas a mirar a los demás, sus vidas parecen tan lineales, tan bendecidas, tan seguras. Parecen tener un mapa que a ti no te dieron. Y te preguntas si te perdiste en alguna parte del trayecto, si tomaste un desvío que te ha alejado para siempre del plan de Dios. Quiero que sepas algo fundamental. No estás loco por sentir esto. No es falta de fe. Es la tensión honesta de un corazón que anhela con toda su fuerza caminar en la voluntad de su Creador. Pero hemos malinterpretado cómo Dios nos guía. Buscamos fuegos artificiales en el cielo, cuando Dios nos está hablando en susurros dentro del proceso. Buscamos un camino sin obstáculos, sin saber que a veces los obstáculos son la confirmación. Y aquí está la primera revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. Lo que tú ves como una señal de que estás en el camino equivocado. Es a menudo la primera confirmación de Dios de que estás exactamente donde debes estar. Porque los caminos que valen la pena, los caminos que llevan a un propósito divino, rara vez son fáciles. Prepárate, porque vamos a desmantelar esa duda pieza por pieza y a reemplazarla con la certeza que solo Dios puede dar. Capítulo 2. Confirmación 1. La oposición con propósito. La primera forma en que Dios te confirma que vas por el camino correcto es contraintuitiva. Es a través de la oposición. ¿Has creído la mentira de que si algo es de Dios, todo fluirá sin esfuerzo, las puertas se abrirán mágicamente y no habrá resistencia? Pero la Biblia nos cuenta una historia completamente diferente. Cuando Nehemías fue llamado a reconstruir los muros de Jerusalén, ¿encontró una alfombra roja? No, encontró un campo de batalla. La oposición fue inmediata y feroz. Escucha las palabras de sus enemigos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Restaurarán para sí el muro? ¿Creen que pueden terminar en un día?
Era burla diseñada para sembrar la duda y el desánimo. Luego, cuando la burla no funcionó, vinieron las amenazas de violencia. La oposición no era una señal de que Nehemías estaba desobedeciendo a Dios. Era la prueba irrefutable de que estaba haciendo algo tan significativo que amenazaba el status quo del enemigo. El enemigo nunca malgasta sus recursos atacando territorios sin valor estratégico. Cada vez que das un paso de fe y de repente enfrentas una crítica inesperada, una traición de alguien cercano, una puerta que se cierra violentamente en tu cara o una dificultad financiera que parece surgir de la nada, tu primera reacción puede ser retroceder. Pero detente. No lo interpretes inmediatamente como una señal de stop de Dios. En lugar de eso, hazte una pregunta más profunda. Esta oposición está tratando de detenerme de hacer algo que honra a Dios, que expande su reino, que me hace crecer en carácter. Está tratando de robarme la paz sobre una decisión que, en oración, sentí que Él me guió a tomar. Si la respuesta es sí, entonces es muy probable que no estés frente a una puerta cerrada por Dios, sino frente a un gigante que el enemigo ha puesto para intimidarte y hacerte dudar de tu llamado. Piensa en David. Fue ungido rey por el profeta Samuel, una confirmación directa de Dios. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Le dieron la corona y las llaves del palacio? No. Pasó la siguiente década de su vida huyendo por el desierto, sintiendo el frío de las cuevas como su único refugio, comiendo lo que podía encontrar y siendo perseguido como un animal por el rey Saúl. Cada día era una lucha por la supervivencia. ¿Fue ese desierto implacable una señal de que Samuel se había equivocado o de que Dios había cambiado de opinión? No. El desierto fue el campo de entrenamiento divinamente designado para el futuro rey. La persecución constante le enseñó a depender radicalmente de Dios para su protección diaria. Forjó en él un corazón de guerrero y un espíritu humilde. Aprendió a liderar a un grupo de hombres descontentos y endeudados en las cuevas de Adulam, una habilidad que necesitaría para gobernar una nación. La oposición que enfrentas puede ser el taller de Dios. Cada dificultad es una herramienta en sus manos para moldearte, para fortalecer los músculos de tu fe, para enseñarte a pelear batallas espirituales que no sabías que podías ganar. Si tu camino está lleno de desafíos, no asumas que es el incorrecto. Podría ser la confirmación más clara de que estás en un camino tan significativo que el infierno entero se ha puesto de acuerdo para detenerte. Y si el infierno quiere detenerte, es porque sabe que tu destino es glorioso. Capítulo 3. La metáfora del águila y la tormenta. Si has llegado hasta este punto del video, es porque hay una verdad en estas palabras que resuena en lo profundo de tu espíritu. No te detengas ahora, porque lo que sigue te dará las alas que necesitas para ver tus desafíos desde una perspectiva completamente nueva. Existe una metáfora poderosa en la naturaleza que ilustra perfectamente este principio: el águila y la tormenta. Imagina la escena. El cielo, que hace unos momentos era de un azul claro y pacífico, comienza a oscurecerse. El aire se vuelve pesado y eléctrico. Se levanta un viento que agita las hojas de los árboles con violencia. La mayoría de las aves y los animales sienten este cambio y su instinto les grita que busquen refugio. Los pájaros más pequeños se esconden en las grietas de las rocas o en lo más profundo de las ramas. Corren a buscar un lugar seguro para esperar, temblando a que pase el peligro. Pero el águila es diferente. El águila, desde su nido en las alturas, ve acercarse la misma tormenta. Siente los mismos vientos furiosos, pero su reacción es radicalmente opuesta. En lugar de esconderse, el águila se lanza al vacío. Vuela directamente hacia el corazón oscuro de la tormenta. No lo hace por una valentía ciega o por arrogancia, sino por una sabiduría instintiva implantada por su creador. El águila sabe algo que las otras aves no saben.
Los vientos violentos que parecen ser una amenaza mortal son, en realidad, una oportunidad de elevación. El águila no lucha contra la tormenta. En cambio, ajusta sus poderosas alas, las inclina en un ángulo preciso y permite que esas corrientes de aire ascendentes que aterrorizan a los demás la eleven por encima de las nubes negras. Mientras las otras aves están abajo, en la oscuridad, la humedad y el miedo, el águila está planeando sin esfuerzo, en la calma y la brillante luz del sol que siempre existe por encima de la tormenta. Usa la misma fuerza que parecía destructiva para alcanzar una nueva altitud, una nueva perspectiva. Tú y yo, con demasiada frecuencia, actuamos como las otras aves. Cuando la tormenta de la oposición, la crítica, la enfermedad o la duda llega a nuestras vidas, nuestra primera reacción es correr, escondernos, orar para que la tormenta pase rápido y nos deje en paz. Pero Dios te está llamando a ser un águila espiritual. Te está invitando a cambiar tu perspectiva. Te está enseñando a ver la tormenta no como un obstáculo para tu camino, sino como el instrumento divino para tu elevación. Esa oposición que te golpea, ese viento contrario de la adversidad que amenaza con derribarte, es exactamente la fuerza que Dios quiere usar para llevarte más alto de lo que podrías llegar por tus propios medios. La clave no es evitar la tormenta, sino aprender a posicionar tus alas de fe y confianza de tal manera que el viento de la prueba te eleve. Esto requiere confianza. Requiere soltar el control y creer que el mismo Dios que permite la tormenta también controla los vientos. Y aquí viene la segunda confirmación, que está íntimamente ligada a esta capacidad de volar en la tormenta. Capítulo 4. Confirmación 2. Paz en medio del caos. La segunda forma en que Dios te confirma que vas por el camino correcto es una de las más poderosas y a la vez más sutiles. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Nota bien la frase, no es la ausencia de caos, sino la presencia de paz en medio del caos. El mundo te ha enseñado una definición muy frágil de la paz. Para el mundo, la paz es tener la cuenta bancaria llena, la salud perfecta, las relaciones sin conflictos y el futuro asegurado. Es una paz que depende enteramente de las circunstancias externas. Por eso es tan frágil. En cuanto una de esas cosas falla, la paz se evapora. Pero la paz de Dios es de una naturaleza completamente diferente. Es un ancla de acero para tu alma, arrojada en las profundidades de la eternidad, que te mantiene firme sin importar cuán violento sea el huracán en la superficie. Es esa calma inexplicable que inunda tu espíritu cuando, lógicamente, deberías estar en un estado de pánico total. Es esa certeza serena y profunda de que, aunque no entiendas nada de lo que está pasando a tu alrededor, aunque el informe del médico sea malo, aunque la carta de despido esté sobre la mesa, Dios sigue en su trono. Él te ama y tú estás seguro en la palma de su mano. El apóstol Pablo, una autoridad en la materia de sufrir por causa de Cristo, escribió sobre esto desde una celda fría y húmeda en una prisión romana, no desde un retiro espiritual en la playa. Dijo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en el verbo que usa, guardará. Actúa como un centinela, un soldado de élite que monta guardia en la puerta de tu corazón y tu mente, impidiendo que el miedo, la ansiedad y la desesperación entren y tomen el control. Esta paz es tu brújula interna más fiable. El mar a tu alrededor puede estar furioso, las olas de la crítica y la dificultad pueden estar golpeando tu barca con fuerza, el viento puede aullar con mentiras y acusaciones, pero si en lo profundo de tu ser, en el centro de tu espíritu, hay una calma que no puedes explicar con la lógica humana, esa es la firma de Dios en tu situación. Es su espíritu susurrándote al oído. No temas, sigue adelante, yo estoy contigo.
Esto que estás viviendo, por doloroso que sea, es parte del plan. Has sentido esto antes, ¿verdad? Ese momento en que todo parecía desmoronarse, pero una fuerza interior que no era tuya te mantenía de pie. Ese momento en que recibiste una mala noticia y en lugar de la desesperación que esperabas, sentiste una extraña y tranquila confianza. No ignores esa paz. No la descartes como si fuera negación o indiferencia. Es una de las confirmaciones más seguras y divinas que jamás recibirás. El enemigo puede crear caos a tu alrededor, puede manipular circunstancias y personas, pero hay un lugar que no puede tocar: la paz que Cristo ha depositado en tu corazón. Si tienes esa paz, aunque el camino sea empinado y rocoso, estás en el camino correcto. Es el sello del Espíritu Santo que te dice: estás seguro, estás en mi voluntad, sigue caminando. Capítulo 5. El viaje de José, del pozo al palacio. La historia de José en el Antiguo Testamento es el ejemplo perfecto y viviente de estas dos primeras confirmaciones trabajando en conjunto: la oposición con propósito y la paz en medio del caos. Si alguna vez alguien tuvo motivos racionales y emocionales para dudar de si iba por el camino correcto, fue él. Intentemos ponernos en su lugar, no como lectores de una historia con un final feliz que ya conocemos, sino como el joven que la vivió en tiempo real. Imagina ser José. Eres el hijo favorito, recibes sueños divinos que te prometen un futuro de liderazgo y grandeza. Te sientes especial, elegido, y al día siguiente, tus propios hermanos, consumidos por la envidia, te arrancan la túnica que simboliza el amor de tu padre, te arrojan a un pozo oscuro y frío para dejarte morir, y finalmente deciden venderte como esclavo. ¿Dónde está la confirmación de Dios en el fondo de ese pozo, con el eco de las voces de tus hermanos repartiéndose el dinero? Seguramente en esa oscuridad su alma gritaba: ¿me equivoqué? ¿Fueron solo sueños de mi propia arrogancia? ¿Dónde estás, Dios? Luego, como esclavo en Egipto, en lugar de amargarse, decide servir con integridad y excelencia. Dios lo bendice y prospera, parece que las cosas mejoran. Pero justo cuando alcanza una posición de confianza, es acusado falsamente de algo que no hizo por la esposa de su amo y, sin juicio, es arrojado a la cárcel. Otra vez, una oposición brutal e injusta. Otro aparente desvío que lo aleja aún más de los sueños que Dios le dio. En la cárcel, una vez más, no se rinde. Usa sus dones para servir, interpreta los sueños del copero y el panadero. Una luz de esperanza aparece. El copero es restaurado a su posición y promete recordarlo ante el faraón, pero el copero lo olvida. Y José pasa 2 largos años más en esa prisión, en el silencio, en el olvido. 13 años, desde los 17 hasta los 30, 13 años de injusticias, traiciones, falsas esperanzas y un silencio ensordecedor por parte de Dios. Desde una perspectiva humana, su camino era un fracaso absoluto, una serie de eventos desafortunados y malas decisiones. Pero desde la perspectiva eterna de Dios, cada paso, cada lágrima, cada herida estaba perfectamente orquestado. El pozo le enseñó la amargura de la traición humana para que pudiera apreciar la fidelidad divina. La casa de Potifar fue su universidad en administración egipcia. La cárcel fue su maestría en liderazgo en la oscuridad y en esperar pacientemente en las promesas de Dios cuando no hay evidencia visible. Cada pieza de oposición, cada momento de caos, lo estaba esculpiendo para ser el hombre que necesitaba ser para sentarse en el trono y gobernar una nación. Y podemos estar seguros de que, en medio de todo ese dolor, tuvo momentos de esa paz inexplicable, esa confianza interna de que, a pesar de todo, Dios no lo había abandonado. Esta puede ser tu historia también. Puede que ahora mismo te sientas en el pozo de la traición, en la cárcel del olvido,
la injusticia o la enfermedad. Pero Dios no ha terminado contigo. Él no ha olvidado los sueños que depositó en tu corazón. Apenas está en el proceso de prepararte. No confundas la preparación divina con el abandono. El camino al palacio del propósito de Dios a menudo y casi siempre pasa por el pozo de la humillación y la prisión de la espera. Capítulo 6. Confirmación 3. La provisión oportuna. La tercera forma en que Dios te confirma que estás en su camino es a través de la provisión oportuna. Quiero que te detengas en la palabra oportuna. No es provisión adelantada, ni es necesariamente la provisión abundante que nuestra cultura de la gratificación instantánea nos dice que debemos tener. La fe no opera con un almacén lleno para los próximos 10 años. Opera con la confianza del maná de cada día. Cuando Dios guió al pueblo de Israel por el desierto, un camino que Él mismo diseñó, no les dio un camión lleno de comida para los 40 años el primer día. Les dio exactamente lo que necesitaban para esa jornada, para ese día. Si intentaban guardar para el día siguiente, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios estaba más interesado en su dependencia diaria de Él que en su comodidad. Quería que su primer pensamiento cada mañana fuera buscarlo a Él, su proveedor. Así es exactamente como Dios a menudo confirma tu camino. Puede que estés mirando el final de tu viaje y te sientas abrumado porque no tienes todos los recursos, todo el dinero, todos los contactos o todo el conocimiento que crees que necesitas para llegar a tu destino. Pero Dios no te está pidiendo que veas el final. Te está pidiendo que des el siguiente paso. Y justo cuando piensas que no puedes dar ese paso más, cuando tus fuerzas flaquean y tus recursos se agotan, algo sucede. Llega una llamada inesperada con una oferta de trabajo freelance, justo cuando no sabías cómo pagarías el alquiler. Alguien te envía un mensaje con una palabra de aliento o un versículo bíblico justo en el momento en que estabas a punto de rendirte. Aparece la cantidad exacta de dinero que necesitabas para cubrir esa necesidad urgente, no $1.000.000, sino justo lo necesario. Una idea creativa o una solución a un problema complejo se te ocurre de la nada, como un regalo del cielo. Estas no son coincidencias, son los susurros de provisión de Dios, son los besos del cielo. Son su manera íntima y personal de decirte, sigue caminando, yo estoy contigo, yo me encargo del camino y de todo lo que necesitas para recorrerlo. Solo necesito que confíes en mí para el siguiente paso, no para toda la escalera. El problema es que a menudo despreciamos estas pequeñas y milagrosas provisiones porque estamos esperando un milagro gigantesco y espectacular. Queremos ganar la lotería para sentirnos finalmente seguros, pero Dios, en su sabiduría, nos envía el pan para hoy para enseñarnos a confiar. Ignoramos la palabra de aliento de un amigo porque estábamos esperando una voz audible del cielo. Te desafío a que empieces a llevar un registro de estas provisiones oportunas. Ten una libreta, una nota en tu teléfono y anótalas. Hoy, cuando no tenía fuerzas, un amigo me llamó. Hoy necesitaba una respuesta y la encontré en la Biblia. Cuando mires hacia atrás, en unas pocas semanas o meses, verás un patrón innegable, verás un rastro de la fidelidad de Dios. Un mosaico de pequeños milagros cotidianos que, juntos, forman la imagen innegable de su guía y su cuidado en tu vida. Esta provisión diaria es una de las confirmaciones más íntimas y constantes de que estás en su voluntad. Capítulo 7. Confirmación 4. El impacto en otros. Finalmente, llegamos a la cuarta y quizás más hermosa y significativa confirmación de que vas por el camino correcto, el impacto que tu vida, incluso en medio de tu lucha y tu proceso, tiene en los demás. Vivimos en una cultura obsesionada con el éxito personal. Medimos nuestro progreso por nuestros logros individuales, el ascenso en el trabajo,
el reconocimiento público, el número de seguidores, la meta personal alcanzada. Pero en la economía del reino de Dios, el progreso y el éxito se miden de una forma radicalmente diferente, por el fruto que damos en la vida de otras personas. El fruto del Espíritu no es para tu propio consumo, es para alimentar a otros. Puede que sientas que no estás avanzando, que estás estancado en el mismo lugar desde hace años. Pero de repente, alguien se te acerca y te dice con lágrimas en los ojos: la forma en que te he visto confiar en Dios en medio de tu enfermedad me ha dado la fuerza para enfrentar mi propio diagnóstico. O compartes tu lucha con la ansiedad con un amigo, y tus palabras honestas y vulnerables son exactamente lo que él necesitaba escuchar para saber que no está solo y buscar ayuda. O tu simple acto de perseverancia silenciosa, de seguir apareciendo, de seguir siendo fiel en lo pequeño a pesar de tu dolor, le da a tu familia, a tus hijos, un ejemplo de fortaleza y fe que ningún libro o sermón podría enseñarles. Este es el fruto. Esta es la evidencia irrefutable de que Dios está usando tu camino, con todas sus curvas confusas, sus valles oscuros y sus dificultades, para un propósito mucho más grande que tu propia felicidad o comodidad. José, en la cárcel, podría haberse sentido como el mayor fracasado del mundo. Pero incluso allí, en la oscuridad, su don estaba impactando a otros, como al copero. Su proceso de 13 años de sufrimiento no era solo para él, para forjar su carácter. Era para posicionarlo de tal manera que pudiera salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Su dolor personal tuvo un propósito redentor masivo. Tu proceso tampoco es solo para ti. Tu dolor está forjando un testimonio que será un salvavidas para alguien en el futuro. Tu lucha con la adicción, una vez vencida por la gracia de Dios, te dará una autoridad única para ayudar a otros a ser libres. Tu experiencia, atravesando un divorcio doloroso, te equipará con una compasión y sabiduría que sanará a otros corazones rotos. Cuando empieces a ver que tu viaje, incluso la parte que odias y no entiendes, está siendo utilizado por Dios para tocar, sanar, inspirar o liberar a alguien más, tienes una confirmación innegable de que estás en su voluntad. Significa que tu vida se ha conectado al propósito eterno de Dios, que es redimir y restaurar a un mundo quebrantado. No hay mayor confirmación que esa. El camino es correcto no solo porque te lleva a tu destino personal, sino porque en el trayecto te conviertes en un faro para otros que también están buscando el camino a casa. Capítulo 8. ¿Cómo calibrar tu brújula espiritual? Ahora que conoces estas 4 confirmaciones, la oposición con propósito, la paz en el caos, la provisión oportuna y el impacto en otros, la pregunta es: ¿cómo puedes empezar a verlas y a reconocerlas en tu propia vida? No se trata de una fórmula mágica, sino de una calibración consciente y deliberada de tu brújula espiritual. Requiere pasar de mirar las circunstancias con ojos humanos a mirarlas con los ojos de la fe. Lo primero y lo más importante es la rendición. Imagina que has estado apretando los puños con todas tus fuerzas, exigiéndole a Dios señales a tu manera y en tu tiempo. Un puño cerrado no puede recibir nada. La rendición es el acto de abrir la mano. Es ir a Él en un momento de oración honesta y decirle: Señor, me rindo a tu proceso. Suelto mi necesidad de entenderlo todo. Abro mis manos y mi corazón. Abre mis ojos espirituales para ver las confirmaciones que ya me estás dando y que he estado ignorando. Enséñame a ser como el águila y a encontrar propósito en la tormenta. Enséñame a reconocer tu provisión diaria como el tesoro que es. Y ayúdame a valorar el impacto que tengo en otros por encima de mis propios logros. Esta oración de rendición lo cambia todo, porque te mueve de una postura de demanda y frustración a una de humilde recepción. En segundo lugar, necesitas un cambio de mentalidad práctico. Se trata de reentrenar tu mente.
Cuando enfrentes un obstáculo, en lugar de que tu primer pensamiento sea, ¿por qué a mí, Dios? ¿Qué he hecho mal? Practica hacer una pausa y preguntarte, ok, Señor, esto es difícil. ¿Qué me estás tratando de enseñar con esto? ¿Qué músculo espiritual estás tratando de fortalecer en mí? Cuando sientas esa paz inexplicable en medio de una crisis, no la ignores. Detente por un momento, respira hondo y di en voz alta, gracias Dios por tu presencia. Siento tu paz y sé que eso significa que estás conmigo. Cuando recibas una pequeña provisión, una palabra amable, una ayuda inesperada, reconócela activamente como un regalo directo de su mano. Gracias, Padre, por este maná de hoy. Se trata de practicar la gratitud y la conciencia espiritual en los momentos cotidianos. Por último, una herramienta increíblemente poderosa. Lleva un diario de fidelidad. No tiene que ser complicado ni literario. Al final de cada día, o un par de veces por semana, toma 5 minutos y anota una cosa en cada una de estas 4 áreas. ¿Qué oposición enfrentaste y cómo podrías verla como preparación? ¿En qué momento específico sentiste la paz de Dios hoy? ¿Cuál fue la provisión inesperada de hoy, por pequeña que fuera? ¿Tuviste alguna interacción donde sentiste que Dios te usó para impactar a alguien o alguien te impactó a ti? En pocas semanas tendrás un documento escrito, un testimonio tangible de la fidelidad de Dios que hará añicos cualquier duda en los días difíciles. Podrás leerlo y ver con tus propios ojos que Dios nunca te ha dejado, que siempre te ha estado guiando, susurrando, proveyendo y usando. Imagina el día en que mires atrás y veas el camino recorrido con total claridad. Verás cómo cada pieza, cada lágrima, cada puerta cerrada encajaba perfectamente en el plan maestro de Dios. Y ese día entenderás que la duda no existía porque Dios estaba ausente, sino porque tus ojos estaban enfocados en el mapa equivocado. Capítulo 9. Tu camino, su confirmación. Hoy hemos descubierto una verdad liberadora y profunda. Que la confirmación de Dios no siempre llega como una voz del cielo o una señal en las nubes, sino que a menudo se manifiesta como una fuerza que te empuja a través de la oposición, como una calma sobrenatural en medio de la tormenta, como el pan justo a tiempo en el desierto de tu necesidad, y como la luz que sin darte cuenta brillas para otros en su propia oscuridad. Entendiste que el camino difícil no es necesariamente el camino equivocado. De hecho, la dificultad puede ser la evidencia más clara de que tu propósito es grande y tiene un valor eterno. Viste que la paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la afirmación inquebrantable de su presencia en medio de ellos. Y comprendiste que tu viaje, tu historia, tiene un propósito que va mucho más allá de ti mismo. Un propósito que se entrelaza con las historias de quienes te rodean, tocando y transformando vidas de maneras que solo conocerás en la eternidad. Escucha bien esto, porque no es solo la conclusión de un video. Recíbelo como una palabra del corazón de Dios para ti, hoy, en este preciso momento de tu vida. Él no te trajo hasta aquí para abandonarte. Esa duda persistente que te ha atormentado como una sombra no proviene de Él. Proviene del miedo natural a lo desconocido y de la mentira del enemigo que susurra que estás solo en esto, pero no lo estás. Cada paso que has dado, incluso los que sentiste que fueron en falso, los que te llenaron de arrepentimiento, han estado bajo su mirada soberana y redentora. El camino que ante tus ojos parece confuso, incierto y lleno de niebla, es un camino claro, trazado y definido en la mente de tu Padre Celestial. Lo que estás viviendo ahora mismo, esa temporada de espera, de lucha, de confusión, es la antesala de la revelación de su propósito para ti. Esa prueba, que parece interminable, ya tiene una fecha de vencimiento en el calendario de Dios. Vamos a orar juntos. Señor,
Padre bueno, gracias por cada persona que ha llegado hasta el final de este mensaje. Tú conoces su corazón mejor que nadie. Conoces la duda que los consume en las noches de insomnio y el anhelo profundo que tienen de caminar en tu voluntad perfecta. Te pido ahora mismo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que calibres su brújula espiritual. Donde hay ansiedad, inunda su alma con tu paz sobrenatural que guarda el corazón y la mente. Abre sus ojos para que vean la oposición no como un rechazo, sino como una preparación divina. Afina sus oídos para que reconozcan tu voz en la provisión de cada día. Y muéstrales, Señor, cómo su simple obediencia y perseverancia están siendo un faro de esperanza para otros. Fortalece su fe hoy. Recuérdales en lo profundo de su ser que no están solos, que tú caminas con ellos y que el camino que tienes para ellos, aunque a veces sea difícil, conduce a la vida abundante y a un propósito eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy. Comparte este video con alguien que lo necesita. A veces, un video puede ser el abrazo de Dios que esa persona necesita hoy. Tú puedes ser instrumento de Dios en la vida de alguien. Y suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Cada semana subo contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y entender el propósito de Dios para tu vida. Tu historia aún no termina. Dios apenas está escribiendo el mejor capítulo.